Si usted es de esa generación que vio nacer y crecer a las pandillas en El Salvador, que sabe lo que costó, en sangre y en años, que esas estructuras se apoderaran del país, y quiere ver cómo hoy el Estado las corta de raíz antes de que puedan siquiera nacer, suscríbase ahora al canal para no perderse ninguna de estas noticias. Porque lo que le voy a contar hoy es un caso que demuestra hasta qué punto cambió El Salvador. Las autoridades detectaron un intento de crear una nueva pandilla, un grupo que pretendía levantar una estructura criminal desde cero, con un nombre nuevo, buscando esconderse detrás de una denominación que nadie reconociera, pero no lo lograron. El Estado los detectó a tiempo, los intervino y cortó ese intento antes de que echara raíces. Y ese es quizás el mayor cambio de todos, que hoy las pandillas ya no crecen, se detienen antes de nacer. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de su titular Gustavo Villatoro, informó sobre este caso. Según las autoridades, la Policía Nacional Civil ubicó e intervino a un joven de 17 años, identificado como Santiago de Jesús Alvarado Portillo, señalado como parte de un grupo que pretendía crear una estructura criminal bajo el nombre de Antrax en la zona de Lourdes, Colón. Junto a él se encontraba una joven, también de 17 años, identificada como Génesis Esther Alfaro Ramírez, quien igualmente fue detenida en el mismo operativo. Ambos serán remitidos a las instancias correspondientes para enfrentar el proceso legal respectivo. ¿Cómo se produjo la intervención de estos jóvenes? La detención ocurrió durante un control policial de rutina, de esos que las autoridades mantienen de forma constante en las distintas zonas del país. Según informó el ministro de Seguridad, el joven Santiago de Jesús Alvarado Portillo fue intervenido después de no atender la señal de alto en un retén policial mientras conducía. Ese acto, el de ignorar la orden de detenerse, fue lo que llevó a los agentes a intervenir, porque cuando una persona no atiende una señal de alto, las autoridades tienen que actuar, verificar quién es, qué hace, por qué evadió el control, y esa verificación fue la que destapó todo. Tras la intervención en el retén, la investigación de la Policía Nacional Civil permitió identificar a este joven como parte de un grupo que buscaba establecer una estructura pandillera en Lourdes, Colón. Es decir, lo que comenzó como un simple control de tránsito, cuando el joven ignoró la señal de alto, terminó revelando algo mucho más grave, un intento de conformar una nueva pandilla. Junto a él iba la joven Génesis Esther Alfaro Ramírez, también de 17 años, quien fue detenida en el mismo procedimiento, y a partir de ahí, las autoridades desplegaron toda su capacidad de investigación para entender qué era exactamente lo que este grupo pretendía. ¿Qué era exactamente lo que pretendían crear estos jóvenes? Aquí está el corazón de este caso, y lo que lo hace tan revelador. Según las declaraciones del ministro Gustavo Villatoro, este grupo pretendía crear una nueva estructura criminal, una pandilla, bajo el nombre de Antrax. Y lo más significativo es el motivo detrás de ese nombre, porque según las autoridades, los jóvenes buscaban organizarse bajo una denominación diferente a las estructuras terroristas conocidas, con un objetivo muy específico: evadir la detección de las autoridades. Es decir, no querían usar el nombre de la Mara Salvatrucha ni el del Barrio 18, precisamente porque esos nombres están en la mira de las autoridades. Querían un nombre nuevo, uno que no levantara sospechas, para poder operar sin ser detectados. Ese detalle es sumamente revelador, porque muestra cómo los intentos de reorganización criminal buscan adaptarse a la nueva realidad de El Salvador. Los criminales saben que las pandillas tradicionales, la MS-13 y el Barrio 18, están siendo perseguidas sin tregua. Saben que llevar esos nombres, esos símbolos, esas marcas, es una condena segura. Entonces, algunos intentan reinventarse. Buscan nuevos nombres, nuevas denominaciones, con la esperanza de pasar desapercibidos, de construir una estructura criminal que no cargue con el estigma y la persecución que pesan sobre las pandillas conocidas. Antrax era, según las autoridades, precisamente eso, un intento de crear una pandilla disfrazada bajo un nombre nuevo. Vale la pena detenerse en el nombre que eligieron, porque también dice algo. La palabra Antrax evoca una enfermedad mortal, una toxina, algo que se asocia con el peligro y la muerte. La elección de un nombre así refleja la intención de proyectar temor, de generar una imagen de peligrosidad, tal como las pandillas tradicionales lo hacían con sus propios símbolos. Porque una estructura criminal necesita infundir miedo para funcionar. Necesita que la comunidad la tema, que los posibles rivales la respeten, que los jóvenes vean en ella una imagen de poder. El nombre elegido era parte de esa estrategia de construir, desde cero, una identidad criminal capaz de sembrar terror. Pero esa identidad nunca llegó a consolidarse, porque las autoridades la cortaron a tiempo. Si le interesa ver cómo el Estado salvadoreño está impidiendo que las pandillas renazcan bajo cualquier forma o nombre,
y quiere seguir de cerca cómo se protege lo que tanto costó recuperar, este es el momento de suscribirse al canal y activar la campana, para no perderse ninguna de estas historias. Lo que este intento revela es que el instinto criminal de reorganizarse sigue existiendo, pero que ahora se topa con un estado que no lo permite. Antes, un grupo podía elegir un nombre, empezar a organizarse, reclutar miembros y crecer durante años sin que nadie lo detuviera. Hoy, ese mismo intento es detectado en sus primeras etapas. El nombre nuevo, que buscaba ser una ventaja para evadir la detección, no sirvió de nada, porque las autoridades no persiguen nombres, persiguen conductas. Y en el momento en que un grupo empieza a mostrar las dinámicas de una pandilla, cae bajo el radar de la seguridad, sin importar cómo haya decidido llamarse. ¿Por qué es tan significativo que intentaran usar un nombre nuevo? Porque revela un cambio en la estrategia de los criminales, y también la razón por la que las autoridades no bajan la guardia. Durante décadas, las pandillas operaron abiertamente bajo sus nombres, sus símbolos, sus marcas. La MS-13 y el Barrio 18 exhibían su identidad con orgullo porque esa identidad les daba poder, les infundía miedo a las comunidades, les marcaba territorio. Pero hoy, esa misma identidad se convirtió en su mayor vulnerabilidad. Llevar el nombre de una pandilla conocida es garantía de persecución, y por eso, quienes intentan reorganizarse buscan esconderse detrás de nombres nuevos. Pero las autoridades entendieron esa lógica, y por eso no se dejan engañar por los nombres. El ministro Villatoro fue claro al respecto. No permitirán que se replique el modelo de criminalidad que caracterizó a organizaciones como la Mara Salvatrucha o el Barrio 18, sin importar bajo qué denominación intenten operar. Porque lo que define a una pandilla no es su nombre. Lo que la define son sus dinámicas, el control territorial, la extorsión, la intimidación, la violencia. Y si un grupo intenta replicar esas dinámicas, aunque se llame Anthrax o de cualquier otra forma, será perseguido igual que las pandillas tradicionales. El nombre puede cambiar, pero la esencia criminal es la misma, y la respuesta del Estado también. ¿Qué representa este caso en términos de prevención? Representa el cambio más profundo de todos, la capacidad de interrumpir a las estructuras criminales antes de que nazcan. Piense en cómo surgieron las grandes pandillas en El Salvador. La MS-13 y el Barrio 18 no aparecieron de la noche a la mañana como estructuras gigantescas. Comenzaron pequeñas, grupos de jóvenes, células iniciales, estructuras emergentes que, con el tiempo y ante la falta de una respuesta a tiempo, fueron creciendo hasta convertirse en las organizaciones criminales que dominaron el país. Cuando el Estado quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. Las pandillas se habían vuelto un poder paralelo, con decenas de miles de miembros, controlando territorios, imponiendo su ley. Hoy, la lógica es la contraria. El ministro Villatoro lo expresó con claridad. Tienen toda la capacidad para interrumpir a tiempo a estas organizaciones emergentes. Es decir, ya no se espera a que una estructura criminal crezca. Se la detecta y se la corta cuando apenas es un intento, cuando todavía es una célula pequeña que pretende organizarse. El caso de Anthrax es un ejemplo perfecto de eso, un intento de crear una pandilla que fue detectado e interrumpido antes de que pudiera consolidarse, antes de que pudiera reclutar a más miembros, antes de que pudiera empezar a sembrar terror en Lourdes. Esa capacidad de prevención es quizás la lección más importante que El Salvador aprendió de su doloroso pasado. Piense en la diferencia que habría hecho tener esa capacidad hace 30 o 40 años. Cuando la MS-13 y el Barrio 18 empezaron a formarse en El Salvador, eran grupos pequeños, células iniciales que nadie tomó demasiado en serio. Si en aquel momento el Estado hubiera tenido la capacidad y la voluntad de detectarlas e interrumpirlas, quizás El Salvador se habría ahorrado décadas de terror, decenas de miles de muertos, generaciones de jóvenes perdidos. Pero no fue así. Las pandillas crecieron en las sombras, se fortalecieron, se expandieron, hasta convertirse en un poder que el Estado tardó décadas en enfrentar. Ese es el costo de no actuar a tiempo, y es una lección grabada con sangre en la memoria del país. Por eso el caso de Anthrax tiene un valor que va más allá de la detención de dos jóvenes. Representa la aplicación práctica de esa lección aprendida. Representa un Estado que ya no comete el error de esperar, que actúa desde la primera señal, que no le da a ninguna estructura criminal el tiempo de crecer. Cada intento de reorganización que se detecta y se corta a tiempo es una prueba de que El Salvador aprendió de su historia, de que ya no permitirá que el terror crezca en las sombras hasta volverse incontrolable, de que la vigilancia constante reemplazó a la negligencia del pasado. ¿Por qué la zona de Lourdes Colón es tan significativa en este caso? Porque Lourdes, en el municipio de Colón, no es una zona cualquiera en el mapa del terror pandilleril de El Salvador.
Durante años, esa zona fue uno de los territorios más golpeados por la violencia del barrio 18. Fue un lugar donde la pandilla impuso su ley, donde la gente vivió sometida al miedo, donde el crimen dictaba las reglas. Lourdes cargó con un historial de sangre que los salvadoreños mayores de esa zona recuerdan con dolor. Fue el escenario de crímenes terribles, de un dominio pandilleril que marcó a toda una generación. Y por eso, que alguien intente crear una nueva pandilla precisamente en Lourdes enciende todas las alarmas. Porque en una zona que sufrió tanto bajo el terror de las pandillas, cualquier intento de que una nueva estructura criminal se levante es una amenaza directa de que ese pasado regrese. Las familias de Lourdes ya vivieron el infierno de las pandillas. Ya sufrieron la extorsión, la violencia, el miedo. Y lo último que merecen es que una nueva estructura criminal intente instaurarse en su comunidad sin importar qué nombre lleve. Por eso, cortar de raíz el intento de crear la pandilla Anthrax en Lourdes tiene un significado especial. Es proteger a una comunidad que ya pagó un precio altísimo. Es impedir que el terror que apenas empezó a superar vuelva a echar raíces en sus calles. Para dimensionar lo que significó esa zona, basta recordar que Lourdes y sus cantones aledaños fueron uno de los territorios donde el barrio 18 impuso su dominio con mayor crueldad. Fue en esa región donde, durante los años del terror, la pandilla enterró a sus víctimas en fosas clandestinas, donde las familias vivían sabiendo que cruzar a los pandilleros podía significar terminar desaparecido, donde el miedo era el aire que se respiraba a diario. Esa zona conoció la peor cara de las pandillas, y las cicatrices de ese pasado siguen presentes en la memoria de quienes lo vivieron. Por eso, la sola mención de que alguien intenta crear una nueva pandilla en Lourdes toca una herida que apenas empieza a sanar. El hecho de que las autoridades hayan detectado y cortado ese intento precisamente en esa zona envía un mensaje poderoso a esas comunidades, les dice que ya no están solas, que el Estado vigila, que no se permitirá que el terror que sufrieron regrese bajo ninguna forma. Para las familias de Lourdes, que durante años vivieron bajo el yugo del barrio 18, saber que hoy cualquier intento de reorganización criminal es frustrado a tiempo es una fuente de tranquilidad que hace apenas unos años habría sido impensable. Es la diferencia entre vivir con el miedo constante de que las pandillas regresen y vivir con la certeza de que el Estado no lo permitirá. ¿Qué papel juega el reclutamiento de jóvenes en estos intentos de reorganización? Un papel central, y es un tema que golpea especialmente a los salvadoreños mayores. Porque las pandillas siempre se alimentaron de los jóvenes, los reclutaron desde temprana edad, aprovechando su vulnerabilidad, su búsqueda de pertenencia, su falta de oportunidades. Un adolescente sin un rumbo claro, sin una figura que lo guiara, era el blanco perfecto para estas estructuras. La pandilla le ofrecía una identidad, un grupo, una falsa sensación de poder y respeto, y así lo iba metiendo, poco a poco, hasta que ya no había vuelta atrás. Ese mecanismo consumió a generaciones enteras de jóvenes salvadoreños. El caso de Anthrax muestra que ese peligro sigue latente. Que todavía hay intentos de arrastrar a los jóvenes hacia el mundo del crimen, de convencerlos de formar parte de una estructura criminal, de repetir el ciclo que tanto dolor causó. Y por eso es tan importante interrumpir estos intentos a tiempo. Porque cada estructura criminal que se corta de raíz es un grupo menos que podría arrastrar a más jóvenes hacia la violencia. Cada intento de reorganización que se frustra es una oportunidad de salvar a los muchachos de esa comunidad de caer en las redes del crimen. La prevención temprana no solo protege a la sociedad de una nueva pandilla, también protege a los jóvenes de un destino que podría destruirlos. Ese es uno de los aspectos más importantes de estos casos, y uno que los salvadoreños mayores comprenden mejor que nadie, porque ellos vieron cómo las pandillas se llevaron a generaciones enteras de jóvenes. Vieron a muchachos que conocían desde niños convertirse en criminales o terminar muertos. Vieron cómo el crimen le robó el futuro a comunidades completas. Y saben que detrás de cada estructura criminal que se forma, hay jóvenes que están siendo arrastrados hacia un camino sin retorno. Por eso, cuando el Estado interrumpe un intento de crear una pandilla, no solo está deteniendo una amenaza para la sociedad, también está, potencialmente, dándoles a esos jóvenes una oportunidad de no hundirse por completo en el mundo del crimen, de reencauzar su vida antes de que sea demasiado tarde. La prevención en ese sentido tiene una doble dimensión. Por un lado, protege a la comunidad de que una nueva estructura criminal se levante y siembre terror. Por otro, ofrece la posibilidad de rescatar a los jóvenes involucrados antes de que se conviertan en criminales endurecidos. Interrumpir un intento de pandilla en su etapa inicial es mucho más que un golpe de seguridad. Es una oportunidad de romper el ciclo, de evitar que más jóvenes se pierdan, de proteger tanto a la sociedad como a los propios muchachos que estaban a punto de entrar en un camino oscuro. ¿Qué proceso legal enfrentan los detenidos?
Ambos detenidos serán remitidos a las instancias correspondientes para enfrentar el proceso legal respectivo. Por tratarse de personas menores de edad, su caso será manejado por las instituciones especializadas en materia de justicia penal juvenil, que determinarán las medidas que correspondan conforme a la ley aplicable. La legislación salvadoreña contempla procesos específicos para los menores de edad, distintos a los de los adultos, pero que igualmente buscan establecer responsabilidades y aplicar las medidas correspondientes según la gravedad de los hechos. En El Salvador, la conformación de estructuras criminales de tipo pandilleril es un delito grave, enmarcado en la legislación que cataloga a las pandillas como organizaciones terroristas desde el fallo de la Sala de lo Constitucional de 2015. Intentar crear una estructura de ese tipo, aunque sea bajo un nombre nuevo, se enmarca dentro de esa persecución. Las autoridades han sido claras en que perseguirán cualquier intento de conformar una pandilla, sin importar la denominación que utilice. Y el proceso legal contra los detenidos determinará las responsabilidades y las medidas que correspondan según la investigación. ¿Qué mensaje quisieron enviar las autoridades con este caso? Un mensaje de firmeza absoluta frente a cualquier intento de reorganización criminal. El ministro Villatoro fue enfático al declarar que el gobierno mantendrá las acciones para impedir la reorganización de estructuras criminales en el país. Y la Policía Nacional Civil reiteró su compromiso de desmantelar cualquier célula emergente que pretenda instaurarse en el territorio nacional. Esas declaraciones resumen la postura del Estado. No se permitirá que las pandillas renazcan, ni bajo sus nombres tradicionales, ni bajo denominaciones nuevas. Cualquier intento de replicar el modelo criminal del pasado será cortado de raíz. Esa firmeza es precisamente lo que marca la diferencia con el pasado. Durante décadas, las pandillas fueron creciendo poco a poco, sin que nadie las detuviera a tiempo. Los grupos pequeños se convirtieron en clicas, las clicas en estructuras, las estructuras en organizaciones que dominaron el país. Hoy, esa historia no se va a repetir, porque el Estado aprendió que a las pandillas se les combate desde la primera señal, desde el primer intento, desde la primera célula que pretende organizarse. El caso de Anthrax es la demostración práctica de esa lección, un intento de crear una pandilla detectado e interrumpido antes de que pudiera nacer. ¿Qué representa este caso para las comunidades que sufrieron a las pandillas? Representa la tranquilidad de saber que el Estado está vigilante, que no permitirá que el terror regrese. Para las familias de Lourdes, de Colón, de todas las zonas que vivieron bajo el dominio de las pandillas, ver que un intento de crear una nueva estructura criminal fue detectado y cortado a tiempo es una garantía de protección. Es la certeza de que ya no están solas frente al crimen, de que el Estado responde, de que cualquier intento de que una pandilla se instaure en su comunidad será frustrado antes de que pueda hacer daño. Esas comunidades pagaron un precio altísimo bajo el terror pandilleril, y merecen la seguridad de que ese pasado no se repetirá. Para el salvadoreño mayor, que vivió las décadas del terror, que vio nacer y crecer a las pandillas sin que nadie las detuviera, que sufrió las consecuencias de esa falta de acción temprana, ver que hoy el Estado interrumpe estos intentos antes de que se consoliden, tiene un valor enorme. Es la confirmación de que las cosas cambiaron de verdad, de que la lección del pasado fue aprendida, de que ya no se va a permitir que una pandilla crezca en las sombras hasta volverse incontrolable. Ese anciano que vivió el infierno de las pandillas, hoy puede ver que su país ya no comete el mismo error de antes, que actúa a tiempo, que corta el mal desde la raíz. ¿Qué reflexión deja este caso sobre el futuro de la seguridad en El Salvador? Deja una reflexión importante sobre la naturaleza de la lucha contra el crimen, porque el caso de Anthrax demuestra que la seguridad no es algo que se conquista una vez y para siempre. Es una batalla constante, que requiere vigilancia permanente. Las estructuras criminales, aunque hayan sido desmanteladas, siempre pueden intentar renacer bajo nuevas formas, nuevos nombres, nuevas estrategias, y por eso el Estado no puede bajar la guardia. Tiene que mantenerse alerta, detectar los intentos de reorganización, cortarlos antes de que crezcan. La seguridad que hoy vive El Salvador es el resultado de un trabajo sostenido, y mantenerla requiere seguir vigilantes ante cualquier señal de que el crimen intenta volver. Ese es el desafío permanente. Porque mientras existan jóvenes vulnerables, mientras existan personas dispuestas a intentar reorganizar el crimen, siempre habrá el riesgo de que surjan nuevos intentos de crear estructuras criminales. La diferencia es que hoy el Estado tiene la capacidad y la voluntad de detectarlos e interrumpirlos a tiempo. El caso de Anthrax es una muestra de esa capacidad funcionando. Un intento de crear una pandilla, frustrado antes de que pudiera echar raíces. Y cada intento que se corta de raíz fortalece la seguridad del país, protege a las comunidades y aleja un poco más el fantasma del terror que las pandillas sembraron durante décadas.
La intervención de estos dos jóvenes en Lourdes, Colón, señalados de intentar crear una estructura criminal bajo el nombre de Anthrax, no es un caso de gran violencia ni de un operativo espectacular. Es algo más sutil, pero igual de significativo, la demostración de que el Estado salvadoreño es capaz de detectar e interrumpir el crimen antes de que nazca. Y precisamente por eso, este caso importa, porque habla de prevención, de vigilancia, de la determinación de no repetir los errores del pasado. En una zona marcada por el terror del barrio 18, ver que hoy un intento de crear una nueva pandilla es cortado de raíz, antes de que pudiera crecer, antes de que pudiera reclutar, antes de que pudiera sembrar terror, es ver la diferencia entre el Salvador, que dejó crecer a las pandillas hasta perder el control, y el Salvador de hoy, que las detiene desde la primera señal. Las autoridades lo dijeron con claridad, tienen toda la capacidad para interrumpir a tiempo a estas organizaciones emergentes y no permitirán que se replique el modelo criminal del pasado. Para los salvadoreños que durante décadas vivieron bajo el terror de las pandillas y que vieron cómo esas estructuras crecieron por la falta de una acción temprana, este caso es la confirmación de que hoy su país actúa distinto, de que la lección se aprendió y de que ese pasado de terror, esta vez, no va a tener la oportunidad de renacer.